Descubre cómo un podcast puede convertirse en tu mejor carta de presentación como emprendedora. La forma en la que te puede ayudar a ganar confianza y mostrarte con autenticidad. Porque es una de las herramientas más poderosas para atraer clientes y posicionarte como referente. Y sobre todo, cómo empezar ahora mismo puede marcar la diferencia en tu negocio y en tu vida. Quédate en este episodio porque puede ser el empujón que estás necesitando para dar ese paso. Hola, hola gente linda, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Negocios, el podcast creado para motivarte e inspirarte a ir por tus sueños. Vamos a empezar el episodio de hoy hablando sobre, o respondiendo, mejor dicho, una pregunta que me llegó esta semana de personas que me siguen, que empezaron a ver todo este tema del podcast y me dijeron: Alba, me encanta lo que estás haciendo. Yo quiero hacer algo parecido, pero no entiendo muy bien qué es un podcast. No entiendo. Cuéntame qué es eso. Así que vamos a contestar esta pregunta de forma pública acá para que las personas que estén interesados en esto, que estén interesados en posicionarse como expertos, posicionar su marca personal como referente y como autoridad, pero no saben cómo hacerlo y están pensando utilizar una herramienta como lo que es el podcast, pero no tienen mucha idea de qué es. Entonces vamos a empezar este episodio definiendo qué es un podcast. Un podcast es un canal de comunicación, tal cual como la radio, pero es de forma digital y pregrabada. Puede ser de forma de audio, en formato audio, pero muchas veces también se hace de forma de video, como lo que estás viendo acá. Este es un podcast en formato video y es una serie de episodios en donde se habla sobre un tema en particular. Puede ser transmitido en vivo o puede ser pregrabado como el que estás viendo hoy. Es simplemente eso, generar contenido pero en otras plataformas. Y lo más importante es que es un contenido versión largo. Puede ser en audio o en video, pero es un formato versión audio, no son videos cortos como los que vemos en redes sociales normalmente. Entonces, ya definido lo que es un podcast, vamos a también derribar cuáles son esos miedos, esas creencias que limitan a muchas personas a querer crear un podcast, porque se tienen la idea de que crear un podcast o para hacerlo, para dar ese paso, se necesitan muchos equipos, se necesita gastar mucho dinero en equipos, en recursos, y no es así. Gente, miren, cuando yo empecé el podcast, lo empecé en paralelo con mi programa de radio y no me van a creer, pero yo grababa mis episodios y grababa los programas de radio literalmente encerrada en el baño. Encerrada en el baño o en mi cuarto, con el micrófono de mi teléfono o con el micrófono de los audífonos de cablecito. Literalmente, así fue que yo empecé a crear mi podcast y los programas de radio que hacía en ese momento, que todos eran pregrabados. Entonces, yo empecé con un podcast en versión audio, era solamente versión audio. Y bueno, ahora lo relancé con este formato en versión video porque me gusta mucho más, siento que conecta. Pero yo empecé así, literalmente con mi teléfono y con el micrófono de los audífonos, los que tienen todo el mundo. Hoy en día, si tú estás creando contenido porque tienes una marca personal y la estás lanzando al mundo digital, seguramente ya cuentas con un micrófono de estos inalámbricos para crear contenido. Ese micrófono también te sirve para empezar a crear un podcast. Entonces vamos con ese primer mito, que es que piensan que necesitan gastar dinero en un micrófono como esto o tener un set espectacular o un set super pro. Miren, yo estoy en la sala de mi casa, decidí crear esta versión en formato video y así que me habilité un espacio en mi apartamento para poder crearlo. El micrófono lo compré hace tiempo, tuve la oportunidad de adquirirlo a muy buen precio, creo que me costó, si mal no recuerdo, $20 en Paraguay, y desde entonces tengo este micrófono. Entonces no necesitas, pero como te lo acabo de decir, no necesitas un micrófono de mucho dinero para empezar un podcast. Nada más con tu teléfono o con los audífonos con cablecito ya es más que suficiente. Lo que importa realmente es el mensaje que vayas a dar y la coherencia.
porque no es que vas a estar creando un podcast, te vas a parar acá a crear un podcast, a hablar sobre un tema y en tus redes sociales hablas de otro tema. Importante la coherencia en todos los canales que tú vayas a estar presentando y mostrando tu marca personal. La coherencia es súper importante porque si tú invitas a una persona a ver tu podcast desde Instagram y en Instagram están súper enganchados con tu contenido, les gusta lo que estás haciendo, pero van al podcast y estás hablando de política, de religión o de otra cosa que no está muy afín a lo que tú realmente hablas y transmites en otros canales, entonces esas personas no se van a sentir identificados. Recordemos que las personas cuando llegan a nuestros canales, a nuestras redes sociales, llegan por afinidad en valores, afinidad en pensamientos, afinidad en información, porque están necesitando una información que tú tienes para dar y por eso se quedan allí, porque les gusta cómo tú transmites ese contenido, porque les gusta cómo explicas, porque les gusta cómo comunicas. Entonces, normalmente tenemos que cuidar esa coherencia que esté presente en todos los canales, que esté presente en cada lugar que tú vayas a aparecer, que la coherencia siempre esté. Otro mito es que necesitas tener todo planificado para de aquí a un año, todos los episodios de un año para tener un podcast. Miren, yo me acuerdo que el primer episodio que yo hice el año pasado, que fue con Valentina Pertuso, ya lo he dicho muchas veces, yo le escribí, ella ya estaba en Venezuela, yo le escribí y le dije, sabes que tengo la idea de crear un podcast porque me gustó mucho tu historia y quiero que muchas personas conozcan tu historia porque me inspiró, me motivó y me gustaría llevarlo o que ese primer episodio de ese podcast sea con tu historia. Y literal ella me dijo, ¿cuándo? Y yo, bueno, ¿cuándo puedes? Me dijo, Alba, puedo en 1 hora. Yo me quedé así como que, yo no sabía ni cómo, ni cómo iba yo a hacer un podcast. No había hecho el podcast en nada, no había hecho nunca un podcast. Yo lo que hice fue que agarré mi computadora, agarré los audífonos, el micrófono de los audífonos, me conecté con ella en una llamada de Zoom, grabé el Zoom y después dije, después veo, literalmente pensé, después veo cómo le extraigo el audio. Por suerte, cuando tú grabas por Zoom, por estas plataformas de reuniones virtuales, cuando grabas el mismo programa te saca la versión video y la versión audio. Entonces no tuve que hacer una extracción, digamos, del audio. Ya tenía el audio completamente allí. Y después empezó ese camino de, ok, ya tengo el audio, ahora cómo hago, no sé cómo utilizarlo en Spotify. Ahí empecé como a dar tumbos para poder publicar ese primer episodio. El segundo episodio literal fue también tocando la puerta a otras emprendedoras para que estuviesen presentes. Así que no necesariamente tienes que tener todo planificado y cronometrado para hacerlo. Llega un momento en que ya lo puedes lograr o que ya puedes tener una planificación bien estable porque ya tienes la facilidad de cómo se va a hacer, de cómo lo haces, ya te adiestras. A medida que lo vas haciendo, te vas adiestrando. Entonces se hace mucho más fácil, se hace mucho más llevadero el tema de crear contenidos o de planificar a largo plazo. Yo hoy en día lo que hago es planificar cada 2 o 3 semanas. Tengo un ciclo de 2 o 3 semanas ya con contenido visto. Por ejemplo, este episodio lo tenía pensado hacer para después porque tenía previsto entrevistar a la primera invitada en este formato, pero como las cosas pasan porque como tienen que pasar, todo es perfecto, no se pudo grabar el podcast con la invitada, entonces dije, bueno, adelanto este episodio y no pasa nada. Después podré traer el otro episodio con la invitada. Entonces, no es necesario estar súper planificado y tener equipos muy costosos para empezar. Se puede empezar literalmente así. Una muchacha, una chica me acaba de preguntar hace unos minutos que si le aconsejaba empezar en versión video o en versión audio. Siempre te voy a aconsejar empezar un podcast en versión audio, porque es la versión más sencilla de hacer, más fácil, puedes tener literalmente un esquema de lo que vas hablando para no perderte y eso te va a ayudar muchísimo con la parte de la fluidez, de la confianza, ser un poquito más elocuente a la hora de hablar, de no tener que gastar tanto tiempo en
luces, en colocar cámaras, micrófonos, simplemente te sientas a grabar en versión audio y no pasa nada. Es mucho más rápido, la parte de la edición también se hace mucho más rápida y es bastante sencilla de hacer. Entonces ese es como el mito número 2. El mito número 3 que mucha gente tiene al momento de querer crear un podcast es que nadie te va a escuchar. Ese era el miedo que yo tenía. Sin embargo, como yo empecé entrevistando a otras personas, yo decía, por lo menos la otra persona va a escucharlo. Yo sé que la otra persona que acabo de entrevistar va a escuchar este episodio y seguramente su mamá, su familia, no pasa nada. No pasa nada, yo lo voy a hacer igual. Y fue algo que empecé, digamos, a superar ese miedo. Empecé a superar ese miedo, ¿qué pasa si nadie me escucha? ¿Qué pasa si? Y fue algo, se transformó en algo muy bonito porque a medida que iba superando ese miedo a que nadie me va a escuchar, iba creando una pequeña comunidad donde sí, las personas me escuchaban, estaban pendientes. Me acuerdo que muchas me escribían con mucha emoción cuando entrevistaba a alguien conocido o que ellas seguían o que ellas admiraban, como, no puede ser que entrevistaste a tal persona, ay, no puedo creer que entrevistaste a esta. Claro, eso empezó a llamar a una pequeña comunidad para empezar a escuchar esos episodios. Entonces, no tengas miedo de que nadie te escuche, así sea tu familia te va a escuchar. Lo importante es que comiences y seas constante con el podcast. No lo comiences y después lo dejes en el aire, porque no es la idea. Allí no vas a llegar a ningún lado, pero lo importante es comenzar, dar ese paso de fe, empezar a confiar en ti y en ese mensaje, sobre todo en el mensaje que tienes para dar. Cuando tú confías en tu mensaje, cuando tú dices, yo tengo algo para entregar, no importa que no tenga todavía un servicio concreto, no importa que no tenga nada para ofrecer al otro, pero voy a empezar a compartir mi experiencia, compartir mi historia, mi trayectoria, puedes llegar a muchas personas, puedes llegar a conectar con muchas personas. Miren, una de las primeras veces que yo conté el tema de mi despido, mi historia de cuando me despidieron, fue en un evento que fui invitada el año pasado, gracias al podcast, porque entrevisté a la creadora del movimiento Be Woman, que es Paola, y ella me lleva luego a su evento como moderadora de un espacio. Y allí yo hago el comentario que me habían despedido, que estuve un tiempo un poco decaída por ese tema, perdida, no sabía qué hacer, y luego empecé a emprender, y empecé a contar un poquito mi historia, no mucho porque estaba como moderadora. Y una persona, una mujer, conectó con eso porque recientemente la habían despedido también. Entonces ella conectó tanto con mi historia y me dijo, yo quiero trabajar contigo porque tú me comprendes, porque tú pasaste por lo que yo estoy pasando en este momento. Entonces, no tengas miedo, con esto te quiero decir que no tengas miedo a contar tu historia, tus experiencias, porque no sabes cuántas personas quizás están pasando por algo similar y tú tienes una palabra de aliento, algo para inspirarlas, para motivarlas, de que se puede estar mejor, de que es algo temporal, de que se puede superar esa situación. Entonces les estás dando a esa persona inspiración, le estás dando luz, esa luz al final del túnel. Entonces dicen, pero si esta persona pudo, yo seguramente también voy a poder, o esta persona le funcionó esto y esto y esto, voy a probar a ver si a mí también me funciona. Entonces no tengamos miedo de que no nos escuchen. Al principio es verdad, es como todo, es como cuando empezamos de cero en redes sociales, es cuando empezamos de cero a vender, literalmente a veces empezamos a vender tocando puertas, es exactamente lo mismo y la constancia es lo que te va a llevar realmente a ese crecimiento, la confianza en ti, entrenarte para que ese mensaje salga siempre lo más auténtico posible, lo más genuino, es lo que te va a llevar al éxito en ese podcast y en lo que sea que hagas. Y es cuando empiezas entonces a posicionarte como referente. ¿Qué pasa? Yo cuando empecé mi podcast, lo hice con la intención, en el episodio pasado hablé de esto, de adquirir más historias que me inspiraran porque yo me sentía muy sola en este mundo del emprendimiento. En ese momento daba asesorías y si tú me llegabas y me decías, ¿qué haces? Yo te ayudo con tu emprendimiento, yo te ayudo con todo. No tenía algo muy definido. Y fue con el transcurso del tiempo que yo pude ir afinando
con detalle a qué me voy a dedicar, porque de tantas personas que ya me veían, de tantas personas que veían lo que estaba haciendo, que me iban conociendo, que me hacían preguntas, incluso las mismas personas que llegaban buscando asesoría, allí me di cuenta de en qué soy buena, qué conocimientos tengo, de qué habilidades me puedo apalancar para ayudar a esa persona, para formar o crear un servicio que ayude a estas personas. Así que no te frustres si al inicio no tienes una oferta completamente definida. En el transcurso del tiempo y a medida que vas transitando, que vas avanzando en ese proceso, estoy segura que vas a empezar a encontrar como ese servicio en el que seguramente eres excepcional, que eres muy buena y que vas a poder realmente generar transformación a esas personas. Entonces, estos fueron los 3 mitos, los más comunes que que se encuentran o que se escuchan o que mucha gente me llega, pero es que yo no tengo el micrófono que tú tienes. Es que yo no tengo un iPhone. No, es que yo no tengo luz, es que mi casa no sé qué. No. Puedes empezar con versión audio tranquila con tu teléfono, o sea, no te preocupes si no tienes todo. ¿Qué es lo bonito de esto? Empezar con lo que se tiene. Y después, a mí me encanta, mira, me fascina ver la evolución que tuve con el tema del podcast. Me encanta verme hace un poco más de un año encerrada en el baño grabando mis episodios, grabando mi programa de radio, literalmente en pijama, grabando para poder aislarme del ruido exterior, a hoy en día poder estar acá frente a una cámara hablando contigo, transmitiéndote esta motivación, porque quiero que esto te motive, no necesitas tener todo para empezar. Necesitas tener claridad con ese mensaje, necesitas tener esas ganas de transmitir ese mensaje y tener la intención de que ese mensaje realmente motive, inspire a otras personas y genere algo, genere una transformación. Ahí vas creando esa pequeña comunidad que estoy bien segura de que va a ser algo muy lindo, va a ser un movimiento muy, muy bonito y así se empieza todo. Entonces, ¿cuáles son esos 3 pilares esenciales? Porque son 3 pilares esenciales que tienes que tener en cuenta, que tienes que tener bien definido, que tienes que tener muy presente para poder dar el paso a crear el famoso podcast. La primera ya te la acabo de decir, la claridad en tu mensaje. Tienes que tener mucha claridad de qué vas a hablar y sobre todo la coherencia, como te dije al principio, la coherencia de ese mensaje en todos tus canales. Si tú eres experta en relaciones de pareja, puedes hablar sobre esas relaciones de pareja, mitos, puedes hablar de rutinas, puedes hablar de auto-coaching entre parejas, de temas de conversación importantes. Incluso puedes empezar a entrevistar a personas que hayan pasado por quizás alguno de tus servicios y que den su opinión, cómo lograron salir de crisis, cómo lograron dejar quizás una relación tóxica. Si eres nutricionista también, puedes empezar a hablar sobre calorías, puedes empezar a hablar sobre cómo generar hábitos alimenticios más saludables en el día a día, o cuando eres emprendedora, o cuando eres mamá, etcétera, etcétera. Cómo organizar tus comidas, se puede, siempre y cuando seas coherente y tengas claridad en eso que tú quieras transmitir. Te aseguro de que mucha gente va a estar interesada y no saben lo importante hoy en un mundo tan digital. Esto quiero que lo tengan muy presente. En un mundo que ya está muy digitalizado, que las personas estamos cada vez teniendo contactos más de forma digital que de forma presencial, necesitamos crear comunidades. La gente necesita ciertas comunidades. Entonces, los podcasts son un canal muy lindo, muy importante y muy poderoso para crear comunidad, porque la gente va, te escucha, debaten en comentarios. Muchas veces tengo amigas, tengo personas conocidas que a veces se reúnen y ponen un podcast. Normalmente es de entretenimiento o de chisme de farándula, pero bueno, se sientan a ver un podcast en particular porque les llama la atención. Yo con amigas emprendedoras he podido sentarme a escuchar, vamos a escuchar este podcast o este canal de YouTube que nos interesa, esta clase. Entonces, que se crea comunidad.
se crea comunidad, se crea debate, das motivación, das inspiración. Si es una persona, por ejemplo, a mí me encanta escuchar podcasts, yo consumo muchos podcasts. Yo mientras estoy haciendo quehaceres en el hogar, me pongo a escuchar un podcast mientras estoy editando, cuando estoy en el auto. Normalmente yo siempre ando escuchando podcast porque siento que es algo importante para mí rodearme de éxito. Y como no siempre podemos estar presentes con o en entornos presenciales 24/7 con entornos de éxito, una forma de rodearnos de entornos de éxito es escuchando podcasts como este, que te motivan, que te inspiran, donde puedes escuchar otras historias, donde puedes escuchar otras experiencias, pero que siempre te dé algo positivo, te genere algo positivo. Y si eres emprendedora, mucho más. Si eres emprendedora, lo que tienes que buscar o lo que tienes que apuntar siempre a rodearte es de éxito, de historias de éxito, de historias con valor que te lleven al éxito, de contenido valioso, de contenido educativo, porque como a mí me gusta decir muchísimo acá en el podcast, el éxito es contagioso, porque es así, el éxito yo siento que se contagia cuando, por lo menos yo soy así, yo cuando veo una persona que le está yendo bien o cuando escucho historias de una persona que logró tener su empresa, una empresa exitosa o logró aparecer en la televisión, cuando yo escucho esas historias de cómo, de cuáles fueron esos pasos, esa trayectoria, ese proceso que tuvo que pasar esa persona para llegar a donde está, yo me contagio de esa felicidad, de ese éxito y digo, si esa persona pudo, yo también, me encanta y le funcionó esto, voy a probar si a mí me funciona. A mí me encanta. Entonces, yo digo que el éxito es contagioso, así como cuando estamos en entornos de queja, de que todo está mal, entornos que solamente lo único que consumen son noticias, y no noticias precisamente buenas. Cuando estamos rodeados de noticias, de personas que se quejan todo el día, tú vas a ser una persona más que se queja, que ve noticias, que está sumida en, en crisis, que está sumida en negatividad, te vas a contagiar de eso. Pero si tú sales y buscas entornos potenciadores, entornos motivacionales que te motiven, que te inspiren, te vas a contagiar de eso, vas a ser una persona mucho más optimista, vas a ser una persona mucho más decidida, mucho más auténtica, porque esos entornos normalmente potencian o impulsan a las personas a ser nosotros mismos. Así que busca activamente esos entornos y sé también tú un agente de cambio, como a mí me gusta decir, un agente de cambio, es un agente que transmite valor, que transmite inspiración. Y más aún si ya tú estás trabajando tu marca personal y todavía no estás teniendo esos resultados, te sientes estancada, las personas no te escuchan, un podcast puede ser una de las herramientas más importantes, más provechosas y poderosas para ti, para empezar ese camino de posicionarte como autoridad, de posicionarte como experta y sobre todo de empezar a dar, transmitir ese mensaje, empezar a inspirar. Como objetivo número 2 está esa intención detrás de lo que vas a hacer. Tienes que definirlo, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo me senté a crear el podcast, yo dije, yo quiero que sea un canal de inspiración, yo quiero inspirar a personas. Yo en ese momento no tenía pensado, realmente no utilizaba el podcast como una estrategia para, para mi marca personal, lo veía como algo accesorio, como un plus de mi marca personal. Hoy en día veo la importancia de que todo tenga una estrategia y bueno, el podcast lo estoy creando desde ese lugar estratégico, no solamente con la intención de inspirar a otras personas, sino de llevarlas e impulsarlas, digamos, a explotar ese potencial que tienen. Entonces eso es una estrategia también detrás y hay una intención, un propósito. Tú tienes que también tener claro cuál es el propósito. Ese propósito después es llevar a esas personas a que se suscriban a tu newsletter o que se suscriban o que descarguen una guía gratuita que van a poder, en donde van a poder lograr X cosa o vas a poder, no sé,
que me escriban para estar presente en el podcast, por ejemplo, generar interacción, generar comunidad. Únete a mi canal de Telegram, únete al grupo de WhatsApp, únete al grupo que creé en Facebook. Entonces ahí empiezas a crear comunidad. Entonces tienes que tener muy claro ese objetivo detrás de ese podcast. Tengo a una mentorada que ya creó, ya lanzó su podcast y ella me dice, no quiero en este momento vender a través de mi podcast o ofrecer eh, nada a cambio, no quiero todavía lanzarme a ofrecer, pero sí quiero crear comunidades, sobre todo de mamás, me dijo. Yo quiero crear unas comunidades de mamás emprendedoras que se sienten agobiadas porque no solamente emprender es algo, es un reto, sino que imagínate emprender y tener un hijo y ser migrante, porque ella es migrante, se unen varios factores. Y yo digo, mira, qué lindo sería eso, porque seguramente hay muchas que se sienten solas y escucharte a ti va a ser un alivio, va a ser un shot de energía, va a ser algo bonito. Entonces me dice, yo quiero crear es una comunidad. Quiero crear una comunidad y esa comunidad va a estar orientada a madres. Entonces ella ya empezó su podcast, ya lleva 4 episodios orientadas a ser mamá, ser esposa, ser emprendedora. Ella también está con su tema también agregó uno de sus valores y sus pilares fundamentales en su vida, que es su religión, su espiritualidad. Entonces está lindo porque van a conectar, ¿quiénes van a conectar con su podcast? ¿Qué comunidad es la que ella va a crear? Personas que están alineados a eso. Entonces tú tienes que tener muy, muy claro cuál va a ser esa intención. La mía siempre ha sido inspirar, siempre. Obviamente ahora lo estoy haciendo con una estrategia también, una estrategia detrás que sume a mi marca personal, pero siempre la intención de este podcast es inspirar y motivar a las personas a que realmente se puede, que no importa el miedo, mira, el miedo desaparece, el miedo realmente desaparece con el tiempo. Y ahí con esto voy al punto número 3 de los esenciales, de los pilares esenciales que tienes que tener ya definido antes de empezar tu podcast, que es la constancia. Tienes que tener mucha conciencia, muy presente, que para crear lo que sea, no importa que tú decidas, que vayas a decidir crear, tienes que tener constancia. Así sea una marca personal, así sea que quieras ser mentora, así sea que quieras ser coach fitness, así sea que tú quieras ser maestra, sea lo que lo que quieras ser, tú tienes que mantener una constancia. Y un podcast no está exento de eso. Acá lo que va a definir si tu podcast evoluciona y crece o se estanca es lo va a definir esa constancia. Tu constancia va a definir si ese podcast se estanca o crece o es un podcast exitoso. Entonces allí tú tienes que empezar a definir con qué frecuencia tú puedes sostener eso. Yo por lo menos, yo siempre lo he hecho semanal, un episodio semanal, y siempre lo voy a hacer así. Al principio fue un reto, después se integró a mi estilo de vida. Después de que relancé este podcast, que lo relancé con todo este nuevo formato video, eh, fue otro reto porque también tuve que estoy en ese proceso de integrar esta nueva rutina de todas las semanas, todo un día a la semana fijo que me siento a grabar. Entonces, luego de grabar, editar el video, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que estar muy consciente si ese hábito lo puedes sostener en el tiempo. Así que por eso es una de las cosas que importantes de si vas a empezar, empieza la versión audio que se va a hacer mucho más ligero en el camino, se te va a hacer mucho más cómodo y mucho más sostenible en el tiempo. No es buscar la perfección, es buscar la constancia, porque la perfección lleva a la ausencia. Y te lo digo con toda la experiencia, con todo el amor primero y después con toda la experiencia, porque me pasó sobre todo con el podcast que lo tuve que pausar por un tiempo porque quería hacerlo en versión video y sentía que no tenía nada listo, no tenía el espacio, no tenía la cámara, no tenía la memoria del teléfono, sentía que no tenía hasta que dije, lo voy a hacer y lo voy a hacer en 7 días. Así que si no sabes ese cuento, esa historia, puedes te invito a ir a mi Instagram y vas a ver 7 videos en secuencia
en donde yo me coloqué una meta de relanzar mi podcast en 7 días. Y lo quise hacer público porque yo dije, si no lo hago público, no lo voy a hacer. Si me pongo esta meta, me pongo este reto, yo soy una persona que yo me considero muy competitiva. Entonces, como soy competitiva, yo dije, yo tengo que lograrlo porque lo tengo que lograr. No fue fácil porque fue aprender, desaprender y aprender. Tuve que aprender cómo, cómo hacer un video en audio, con el audio, porque acá, por ejemplo, estoy el video con mi teléfono, el audio en la computadora, después cómo hago toda la parte de edición. Tuve que empezar a incluir otras cosas que anteriormente no hacía porque el podcast era solamente en versión audio. Ahora que se incluye el video, tuve que aprender otras cosas. Ese fue el reto, y otro reto importante que tuve era documentar todo el proceso. Todos los días sentarme a grabar lo que estaba haciendo para poder sacar el podcast y después editar ese video para subirlo a mis redes sociales. Creo que fue lo más cansón de ese reto, pero, es muy gratificante cuando tú te pones una meta y dices, en tantos días los tengo que hacer, lo tengo que lograr. Si no lo logro, por lo menos hice el intento. Pero si lo logro, qué satisfacción porque lo logré. Entonces, no es buscar la perfección, es buscar la consistencia, es buscar ser constante. Busca esa manera que puedes empezar a crear lo que sea que quieras crear, pero de una forma que seas constante, que no te pese, porque cuando te pesa generas resistencia, generas rechazo y no lo vas a disfrutar. Y cuando uno emprende, miren, el emprendimiento es un camino primero solitario. Por eso es que buscamos siempre comunidad. Y segundo, es un camino de muchas bajas y subidas. Es como una montaña rusa. Entonces imagínate que tú te pongas a crear algo que te genera rechazo, que te genera resistencia. No va a ser algo que puedas sostener en el tiempo. Es como cuando decimos quiero ir al gimnasio, pero cada vez que vas a ir al gimnasio estás sufriendo porque tienes un diálogo interno de que voy a ir a sufrir, porque esto no me gusta, porque no lo vas a sostener. Es algo que no lo vas a sostener. Todo lo que nosotros queramos hacer es como literalmente entrenarnos como para ir al gimnasio. Es literalmente entrenar la mente para poder integrar ese hábito y hacerlo una rutina. Entonces la constancia, con lo que en resumen, la constancia es uno de los factores clave y más importantes que tenemos que tener presente para lo que sea que hagamos, pero sobre todo si quieres crear un podcast genuino, auténtico, que inspire, que motive y sobre todo que entregue mucho valor. Hoy en día, como te dije anteriormente, la gente está buscando, miren, lo dije en el episodio pasado, la información está en todos lados. En todos lados está ChatGPT, está en la inteligencia artificial, la información está en todos lados. Pero las historias son únicas, tu historia es única, tu experiencia, eso que viviste es único, esos aprendizajes que te dejó esa experiencia es único. Y seguramente hay personas que estén pasando por algo similar a lo que tú pasaste y que necesitan escuchar esa historia de cómo lo superaste, de cómo te sientes hoy, de qué fue lo que aprendiste. Las personas estamos buscando transformación y estamos poniendo como referentes a las personas que demuestran experiencia. Si tú demuestras que tienes los conocimientos y la experiencia, estoy segura de que te vas a posicionar como autoridad y como referente muy rápido. Y la manera de mostrarlo puede ser a través de un podcast, puede ser a través de un canal de YouTube, haciendo en vivos en Instagram, pero tienes que demostrarlo. Un video corto de 1 minuto en redes sociales no demuestra tu expertise, no demuestra que eres experta, a menos que estés, que sea una persona comentando un caso de éxito que tuvo contigo, que muchas veces eh, hoy en día las personas compran testimonios, compran o le piden favores a otras personas que le den testimonios. Entonces, también hay que ver la veracidad de muchos temas, de mucho contenido que vemos. Hay que ver qué tanto es verdad. Pero si yo me siento aquí y me siento con una de mis clientas a conversar de
cómo fue su transformación, cómo fue su proceso, seguramente lo vas a creer, porque ella no va a estar sentada aquí por tantos minutos a decir una mentira o inventando algo. Vas a notar que puede haber una incoherencia en su historia, pero yo no lo haría de traer a una persona, mira, miente durante una hora. No, muchas menos las personas tampoco lo harían, pero si las personas están felices y contentas con su resultado, estoy segura de que se van a sentar contigo a conversar y, y hablar de cómo fue para ellas ese proceso. Entonces, este episodio tampoco lo quiero hacer muy largo porque tiene mucha información eh, y mucho valor, muchos puntos para empezar a pensar. Quiero primero decirte que entiendo esa sensación que puede generarte el hacer contenido y sobre todo este contenido largo. Si ya nos cuesta hacer contenido corto de 1 minuto para las redes sociales, imagínate un contenido largo. Pero con esto quiero decirte que primero el miedo se va. Se va. No es algo, no va a ser un miedo que te vaya a paralizar. Al principio yo entiendo los nervios, nos ponemos bastante nerviosas, se nos puede notar incluso en la voz, pero mientras tú, eso es como un músculo, es generar confianza, generar autoconfianza. Es como un músculo literalmente. Mientras más lo haces, mientras más lo repites, mientras más te expones a ese contexto, a esa situación, más te entrenas para que no exista miedo, para que no exista ansiedad, no exista nervios. Hoy en día yo puedo estar en cualquier canal, en una clase con varias personas, estar acá enfrente a esta cámara, puedo estar enfrente a público y sí, puedo tener un momento de nervios porque eso es normal, soy humana, pero se me pasa volando, se me pasa así y empiezo a disfrutarme el momento porque ya entrené mi confianza. Ya sé también de qué me gusta hablar, me encanta hablar sobre estos temas. Entonces, como ya entrené mi confianza, no es algo que me va a frenar a hacer cosas. Entonces, una de las cosas bonitas que tiene el crear un podcast o empezar a exponerte en canales como este es que vas entrenando ese músculo de la autoconfianza. Y no solamente lo vas a notar tú, lo van a notar muchas personas, lo van a notar personas a tu alrededor, clientes, tu pareja, tus familiares, tus amistades, van a literalmente te van a ver como otra persona. Yo era una persona sumamente tímida, tímida de que a mí me daba vergüenza y me daba miedo y me empezaba a sudar las manos y empezaba a transpirar. Nada más con decir, mucho gusto, me llamo Alba, y si era delante de mucha gente, más todavía. Hoy en día, como te digo, ya he estado en escenarios, ya he estado en otros contextos, he estado dando colaboraciones, charlas, cursos, clases a otras comunidades, a mi propia comunidad. He podido exponerme a distintos contextos eh, con la confianza, con la plena confianza de que mi mensaje, de que lo que tengo para entregar, de que mis conocimientos valen. Y esa confianza se entrena. Y si tú puedes empezar a hacerlo con un podcast, te lo vas a agradecer. Tu futuro yo te lo va a agradecer porque cuando empiecen a llegar esas oportunidades de que empieces a ir a eventos, de que empieces a conversar con otras personas, de que empieces a exponerte muchísimo más con muchas clientas, con muchos alumnos y das cursos, seguramente esa confianza va a estar tan fortalecida de que vas a estar solamente preocupada en dar lo mejor de ti en ese escenario, en ese contexto, en esa situación, en ese momento. Entonces te lo vas a agradecer y si esa es tu intención, si tu intención es empezar a verte como una experta en tu nicho, en lo que haces, como autoridad y todavía no sabes cómo empezar, todavía te sientes un poco frustrada porque no lo logras con el contenido corto en redes sociales, está abierto, te dejo el link en la descripción. Primero, la guía de los 3 pasos que te va a ayudar a posicionarte, a aclarar ese mensaje, a alinearlo a tu marca personal. Y segundo, estamos abriendo la lista de espera para el reto de 7 días, donde vas a crear en 7 días tu podcast.
vas a crear y lanzar. En 7 días vamos de cero a Spotify. Literalmente en 7 días vamos a estar de cero a un episodio en Spotify y 3 episodios más listos, guionados esperando para ser grabados y lanzados a Spotify también. Así que te dejo en la descripción de este video, te dejo el link para que te registres, para que seas una de las primeras en enterarte. Las personas que estén en esa lista de espera van a poder optar por un curso de marca personal, de marca auténtica, para empezar a verse como personas, como son, para empezar a transmitir desde su esencia, desde su autenticidad y a fortalecer esa confianza en sí misma. Eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio con más contenido de inspiración, de motivación. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Si yo lo hice, tú también puedes. Confía mucho más en ti. Nos vemos en la próxima, querida y querido emprendedor. Un beso. ¡Mua!